el inning anhelado, y de sacar el cero y tener los peldaños para llegar al firmamento y como el Big Bang llenarlo de estrellas. Bola abierta. Reinaldo Rodríguez es el bateador de turno. Jumbo Díaz con una extraordinaria actuación en toda la temporada regular y el round robin. Desde la cumbre ataca, sin foul atrás. La cuenta es una bola, 2 strikes para Reinaldo Rodríguez. Por primera vez en 51 años, el coro dice, predice, Estrellas campeón, Estrellas campeón. Jumbo otra vez ataca, ¡sin el blanco! Y Reinaldo Rodríguez cae por la vía del ponche para hacer el primer peldaño. Esa narración que ustedes están escuchando es una narración interna para Ernesto Krawinkel del último inning del pasado campeonato de béisbol donde las Estrellas se proclamaron campeones. Él la narró para él, para sus seguidores, la subió a YouTube y ahorita vamos a ver ya el último picheo para ver cómo él se emociona narrando la victoria de las Estrellas Orientales luego de 51 años sin ver a Linda. ¿Esa narración te la pidieron o tú la hiciste de motu propio? Bienvenido a la Semana Deportiva. Gracias, Héctor, gracias por el momento y compartir, ser parte de la historia de este programa, ¿verdad? Comenzando con el Targo de Gardel, que 20 años no es nada, a ti te han pasado muchos, más de 20, y cuando te hacen un close-up se da cuenta que 40 o 50 no son nada, pues te ves muy bien. Yo no sé lo que tú estás diciendo, pero tú como que me estás echando una vaina a mí. La Semana Deportiva, tú eres como mi padre. ¿Tú me estás elogiando o echándome una vaina? No sé, tú eres como mi padre, yo tengo una crónica deportiva 40 años. Ajá. Y soy desde los 16 que comenzamos hasta casi, tengo 55, tengo 39 años en la crónica, y tú eres como mi padre de la crónica, ya. De San Carlos, los sancarleños, los cruz sancarleños que conocí cuando caminaba en la 16 de agosto, cada día a ir a jugar minibásquet en San Carlos. Mire, déjame explicarle algo. En la actividad deportiva hay atletas, entrenadores, dirigentes, anotadores y periodistas. Los periodistas duramos 50, 40, 60 años. Hay un Vince Kelly, de narrador de los Dodgers, que tiene más de 80 años de edad, que se retiró recientemente, el año pasado, duró más de 60 años narrando los juegos de los Dodgers, las 9 entradas. En síntesis, los periodistas son parte del engranaje y duran más que los atletas, claro, porque son muy pocos los atletas que son inmortales y los periodistas que trabajamos décadas y décadas, muchas décadas, estamos ahí siempre. No es que seamos inmortales, sino que esa inmortalidad viene dada automáticamente por el tiempo, por la dedicación del tiempo. Entonces, de vez en cuando, qué sé yo, de vez en cuando, una vez cada 3 meses, yo invito a un periodista deportivo para compartir sus vivencias en el deporte, no exactamente para hacer una biografía. Si ustedes quieren hacer algún comentario de Ernesto, hacer alguna pregunta, pueden hacerlo con Manuel Díaz. Bueno, definitivamente que Ernesto es bien interesante por su experiencia y porque ha trabajado en muchísimos sitios. ¿Usted quiere comentar, preguntarle o simplemente saludar a Ernesto? Bueno, en las redes sociales usted utiliza el hashtag o numeral La Semana Deportiva y ahí escribe lo que desea. Yo voy a hacer el filtro, no se ofendan. Vamos a hacer la pregunta como son al aire, aunque usted la pueda escribir como usted quiera. Bien. Sí. Ernesto es de una familia de deportistas. Su tío, Frank Krawinkel, ¿verdad? Él nació ahí al lado de Frank Krawinkel en el baloncesto en los años 60, 70. Es inmortal del baloncesto dominicano, del deporte dominicano. Y hay otros deportistas que él un poquito más adelante va a detallar. La actividad deportiva de Ernesto
viene dada también, viene acompañada de una actividad empresarial que poca gente conoce. Y él ha más o menos pues empatado su vida ahí con actividades empresariales y por vocación de nacimiento con la actividad deportiva. Casi 40 años, Ernesto, ¿verdad? Sí, de actividad en los medios. En los medios, casi 40 años. De deporte más de Y nacimiento. que empezaste a narrar tu primer juego bien jovencito cuando en 1981, ¿no? Sí. Y ya tú habías nacido, bueno, en el 64. Nací en el 64, O sea correcto. que 6 más o menos, a los 17, 18 años tú estabas narrando el Palacio de los Deportes. Ya a los 16, cuando le pedí en un momento de fresco a Tío Fran que me diera un chance, porque yo entendía que podía dar el micrófono y en un reto él me dijo, bueno, coge los 5 minutos, que tú hiciste mucho. Y finalmente, me acuerdo que fue un primer partido de baloncesto de la capital, el juego se fue inclusive a tiempo extra y Tío Fran me dejó narrar el partido completo, inclusive el tiempo extra. Y de ahí en adelante, pues, saltamos inmediatamente a hacer el torneo de baloncesto superior de Santiago. Y ahí comenzó una carrera hasta el sol de hoy. Y 38 años después, narrando béisbol, narrando baloncesto, ¿cómo tú resumes tu vida? ¿Ha sido un marco para desarrollar tu vida independientemente de tus actividades empresariales? ¿El deporte le ha dado forma a tu vida sentimental y materialmente? ¿Cómo tú resumes eso? Mi profesión primera de la universidad, desde lo que me gradué en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la primera es psicólogo. Y eso iba compaginado con el hecho de aprender que la pasión es la que manda. Y yo creo que hacer un juego de béisbol, venir mañana a CDN, a hacer una transmisión, lleva una pasión incalculable en mi vida que no tiene parangón. Lo siento como el primer día, me siento con el mismo susto del primer día. Y entiendo que todo el tiempo que le dedico a un momentito de narración, 2, 3, 4, 5 horas antes durante el día, pensando qué voy a decir y cómo voy a enfrentar, es definitivamente lo que embarga mi vida. ¿Psicólogo? Sí, psicólogo de profesión y con muchas cátedras dadas en la universidad, ¿Cátedras? Claro. ¿Tú fuiste profesor? He sido profesor. ¿De psicología? De muchos. ¿En qué periodo? Alumnos. Desde que comencé en el año 86. Comencé a dar clases en APEC y después en la universidad cuando me gradué en la UNFU, que inclusive ahí mismo seguí dando clases y estudiando otras profesiones. Entonces me quedé le he dado clases a muchos psicólogos que andan por ahí, que a lo mejor tienen mi edad, pero desde ese año era catedrático, también consultor de empresas, porque después hice psicología industrial y eso ya me llevó a entender las conformaciones de cómo se maneja la parte laboral. ¿Y cuánto te duró esa labor académica? ¿Cuánto duró? Estuve dando clases, estuve hasta finales de los 90. Ajá. Probablemente, sí. ¿Y te gustaba eso? Sí, me gustaba, claro. Lo que pasa es que yo vivía siempre de frente al público. Nosotros trabajábamos desde muy jovencito en los encuentros de promoción juvenil, un encuentro para jóvenes de la Iglesia Católica adscrita a la gente de la Casa de la Juventud, la Pastoral Juvenil, y dábamos charlas en el país entero. De hecho, hay una de las fotos que andan por ahí, que tengo a Germán Liranzo al lado, que fue una persona que conocí dándole de los primeros retiros que yo daba desde que tenía 17 años en Manresa, Loyola, en los años 80, 81. Y entonces ya también tenía eso. Pero la historia de vida, Héctor, comienza con el libro sagrado del béisbol, que está ahí, un libro que hace una persona que admiro mucho, que lo pueden traer ahorita, cuando lo pueden pasar a Manuel, que es donde comienza mi etapa, porque yo tengo 2 apellidos. Uno es Kranwinkel, que ha sido toda la pasión por la parte del tío Fran que conseguimos, y el otro, el libro sagrado del béisbol, que es un libro hecho por Héctor Horta Cruz, data de lo que es mi familia desde el punto de vista de deporte, porque yo llego al play a los 2 años con un uniforme y voy al estadio todos los días. Y tengo esa transición. El libro dice, vamos a ver si Manuel tiene la información. Eso es crónica de una pasión. Esa es la historia del béisbol. Sí, esa es. Crónica de una pasión de Héctor J. Cruz. Y ahí cita que el equipo de los Escogidos en el 1921 lo funda entre Pilindo Bonetti y un señor que se llama Andrés Aquino, que es mi bisabuelo. ¿Cómo? El papá de mi abuelo.
en San Carlos, en la calle Abreu, al lado del Teatro San Carlos, se hacen las primeras reuniones donde mi bisabuelo funda el equipo del Escogido. Y mi abuelo, evidentemente, cuando su nieto nace, lo lleva al play con un uniforme de Mateito Aloy con un número 1 atrás. Mi papá, por los Cranwinkel, que eran liceístas y vivían ahí en la Duarte de San Antón, entonces tenían que ver con el equipo, era liceísta, pero escuchaba todas las transmisiones de radio. Y yo, el vecino de la casa de enfrente, cuando tengo 6 años de edad, 7 años de edad, y que escucho los juegos y comienzo a aprender cómo es don Billy Berroa. Y me crío con Bilito, que está por ahí haciendo programas, que es mi hermano de siempre, en esa casa, en la pierna de don Billy, admirando mucho a aquel hombre que conocíamos y que era el que narraba el béisbol en forma extraordinaria. Y entonces todo eso comienza a combinarse, las poesías de mi casa, las declamaciones que yo hacía desde 4 años porque mi papá me la enseñaba, mi hermano dormía y nos daba entonces una cultura vasta, basamentada en lo que era el poder declamar, la dicción y el enfrentamiento escénico. Ok, ese libro, Ernesto y amigos televidentes, ese libro fue hecho a principios de este siglo, 2001, 2002, 2003, me recuerdo, en combinación con un historiador dominicano que lo involucraron en eso. Fue un libro patrocinado por Verizon, que es la misma, claro, de hoy día, Codetel. Y ese libro tiene una historia tremenda del béisbol dominicano en combinación con Orlando Hinoa, que fue el que investigó una investigación muy profunda desde el nacimiento de los béisbol hasta 1950. Y yo hice la segunda parte de 50 hasta esos días, 50 años y pico. Es un libro tremendo y está ahí disponible, qué sé yo, a quien lo quiera conseguir. Si tú pudieras definir esta actividad deportiva tuya de 38 años, ¿cómo definió tu vida? ¿En qué tipo de resumen tú pudieras hacerme? ¿Qué tipo de puntos decisorios te ha servido tu presencia en el deporte para tu vida personal y familiar? Mira, lo más importante va a ser si al fin y al cabo la presencia mía en el deporte le deja algo al deporte. No tiene nada que ver conmigo. Yo creo que al fin y al cabo siempre he tratado de no buscar hidalguías. Ustedes me conocen en los medios. Nunca he pensado o he tratado de pensar que yo soy el show. Entiendo que el show son los atletas. Y el paso por la historia, que tú la conoces, porque tenemos una familiaridad diferente, ¿verdad? Es que quede el legado. Yo, este momento, me veo vestido de negro con la tristeza de Franchi Prat, pero fue una persona con el que no tenía involucramiento con mi familia y después hacemos una vida deportiva juntos. Entonces, al fin y al cabo va a ser eso, Héctor, va a ser qué he hecho en el deporte. Yo estuve, un día me levanté por la mañana, cogí un periódico, me di cuenta que los Astros de Leandro lo habían entregado unos días antes de comenzar un torneo, iba a ser un desastre, era un niño de 21 años, me pongo la ropa, llego donde Miguel Merejo y Candelario y le digo, denme el equipo que yo le busco donde está. Pero vamos a comenzar hace 5 días, digo, no me importa. Reúno los viejos del Club Los Prados y hago la franquicia de Los Prados. Entiendo, fui la primera persona que... Los Astros de Monte Carlo se convirtieron en Los Prados. Convirtieron en Los Prados cuando se entrega la franquicia, sí. Y los viejos me dicen, pero tú eres que la va a manejar. Yo tengo 21 años. Sí, yo la manejo, yo busco los cuartos. Al fin y al cabo, ya el Leandro había conseguido unas patrocinios con la gente de Colgate y Palmolive, que lo había entregado, inclusive, porque el cheque se lo había devuelto, y volvimos y fuimos al gol de la semana, armamos la cosa, armamos el equipo, y la franquicia existe por una frescura de un loco que tenía 21 años. Con decirle, inclusive ese año, San Lázaro me cambia a Grillo por Tito, porque Tito era el año donde había sido drafteado, y yo me monto en un avión a Los Ángeles sin conocer a nadie, me desmonto en Los Ángeles, soñador, y busco a Tito, llego al lugar, Tito no está, en el lugar no hay nadie, en Los Ángeles, después que me había gritado en el hotel, y cuando voy saliendo viene un carrito blanco y es Del Harris que llega pensando que ahí mismo, en ese lugar, era la práctica y no estaba. Me monto al lado y me dice, ¿qué tú buscas aquí? Yo vine a buscarle NBA para que vaya a República Dominicana a jugar con los Prados. Dice, pero tú estás viendo loco. Y se monta ahí, no te apures, ven, vamos para la práctica. Nos metemos en la práctica, hacemos la conversación y al tiempo, estando con él a los 5 días, me dice, llévatelo, que él le conviene que juegue allá. Y traigo a Tito a jugar aquí, por eso hoy Alfred, mi sobrino, por la relación que tuvimos ahí, Tito Alfred y yo. Entonces, habían cosas del soñador que están hechos.
yo comencé también las transmisiones y tuve la primera conversación con un señor que se llamaba Ed Desser para buscar los derechos de la NBA para la República Dominicana y ahí comienza una historia de derechos con Deportes en la Cumbre, una conversación hecha desde la oficina de don Jorge Arseno Brugal. Hay muchas cosas que están ahí, formaciones de equipo, transmisiones, y vamos a ir hablándolas, pero yo creo que eso es lo importante del legado. El legado no es si dije o no 3 o 4 frases dentro del deporte, sino si yo he aprovechado mi momento del deporte y mi nombre para darle algo al deporte y entregárselo. Es correcto. Manuel, ¿tiene preguntas? Por aquí le están preguntando a Ernesto que si él estaba consciente que en un jonrón de Sammy Sosa histórico, que le cuente eso, la cadena de Grandes Ligas lo puso a él a narrar en español el momento de ese tablazo. ¿Tú te acuerdas de eso, Ernesto? De todas las cosas que nosotros hemos hecho, yo vivo una vida de fe, la divina providencia que hace las cosas. Eso no podía predecirlo nadie. WGN entra a la cabina y nos dice que por favor, si le damos el permiso de poder transmitir un turno de Sammy, y José, Fernán y yo que estamos ahí, le digo, sí, cómo no, no tenemos ningún problema. Entonces dicen, cuando el próximo turno que él vaya a tomar, nosotros no vamos a callar, dice Steve Stone, y es ustedes que van a narrar el turno de Sammy. Ese turno no podía predecir nadie que fuera un cuadrangular. Y ese turno se convierte en el jonrón 58, 59 de Sammy, jonrón, que me acuerdo como ahora, por el right field, donde obviamente como la WGN no lo transmitió, la única voz fue mía. Para mí, todavía me engrifo cuando pienso que salimos del estadio, llegamos al hotel y suena tinurí, tinurí, y la voz mía. Digo, por eso soy yo. Dice, bueno, al día siguiente y ese día, toda la información que estaba saliendo del jonrón de Sammy Sosa era la voz de Ernesto Granwinkle, porque había sido el que había narrado para el mundo eso, porque WGN no lo tenía. Ellos se habían callado, habían cortado la transmisión para que yo narrara ese turno. Entonces se cayó el viejo Harry Carey. Harry no estaba ahí, era Skip Carey, que estaba, el nieto. su nieto, era que estaba transmitiendo con Steve Stone. Yo había conocido a Harry años anteriores, cuando iba a los finales de la NBA con Michael Jordan, en los años 90, 95, que de hecho tenemos en la cabina con él abrazos y todo eso. Pero Skip Carey y Steve Stone, que estaban en ese momento, y yo estaba ahí también con muchas entrevistas que dimos. ¿Otra pregunta, Manuel? Le preguntan a Ernesto Luis Arias que si él tiene algún momento específico en el baloncesto local o en la pelota local que él nunca va a olvidar de lo que participó. No, la verdad es que podría decir tantos, ¿verdad? Yo creo que yo he narrado tantas cosas con esta gracia que Dios me ha dado. O sea, yo he narrado para todos los equipos de baloncesto de Santo Domingo, del torneo superior, narré para todos, San Carlos, San Lázaro, narré finales espectaculares, narré la final aquella de Naco contra San Carlos, Mike Robinson y Vinicio Muñoz. Son tantos momentos, además de haber hecho las narraciones de los torneos de Santiago, los torneos, o sea que son muchos. No creo que pueda citar uno, van a aparecer muchísimos por ahí después. Otra pregunta. Fermín Almonte está feliz con lo de jonrón de Sammy Sosa. Me pregunta Pedro Báez, Ernesto, ¿de casualidad tú anhelas volver a transmitir béisbol invernal? Mira, el béisbol invernal fue una casualidad. Y la verdad que te voy a contar dos cosas, porque ahí está la narración de las estrellas y lo hice por Brillan las Estrellas. La NBA coincidía con el béisbol invernal. Yo nunca tenía chance de narrar béisbol invernal. Me hubiera gustado ser narrador del Escogido, me hubiera gustado después ser narrador del Licey, los Granwinkle, inclusive mi tío y mi papá y tienen actuaciones en el Licey, pero no. Entonces, cuando decidí no retirarme sin ir al béisbol, dije que me den el equipo más chata, que en ese tiempo eran las Estrellas Orientales, y ese año es el año del grande de las estrellas, que al fin y al cabo yo le digo a la gente, no era grande nada, porque fue aquel año donde jugó Vladimir, pero el equipo ni siquiera llegó a finales. Ahora, lo que quedó de la temporada fue Brillan las Estrellas, que había permeado el béisbol. Sí, así es. Está muy bien. Vamos a hacer una pausa. Manuel, me llama la atención la vestimenta de Ernesto. Tenis, como si fuera un jovencito de 17 años. Como si fuera lo que es. O un reggaetonero, ¿verdad? No, reggaetonero Jean, no.
tenis, un t-shirt de cosas de millonarios, Sí, exacto. ¿verdad? De esos empresarios artísticos, Que ¿verdad? lo es, claro, sí. No una vestimenta de viejo como la mía. No, pero para nada. ¿Te fijas? ¿Usted quién? Para ¿De que tú quién? veas, como la mía. No, no, usted también está bien. Mira, fuera de los tenis, la vestimenta la tengo porque tengo el alma herida. Y ¿El alma qué? El alma herida porque he vivido la semana del dolor de Franchi. Sí. Y realmente lo que hice fue traer como me siento, con el luto. Porque yo quiero ser Llorando, el hortelano de la tierra que él ocupa y estercola. Eso compañero eso del de- alma tan de eso temprano. es de Joan Manuel Serrat. Tan temprano. Esa canción es una canción de Serrat, pero es un poema de Miguel Hernández. Mira, te quieren poner a llorar un ching. El famoso Miguel Hernández que escribió para su amigo Ramón Sigé cuando se le murió del alma y que usaba esos versos y decía compañero del alma tan temprano y los terminaba diciendo ven que queremos que hablar de tantas cosas, compañero del alma, compañero. Miguel Hernández, poeta español. Ahí que Ricky nos tiene, que yo quisiera ver mientras vamos echándole un vistazo, que también está relacionada con la actividad de narración, de participación. Ese es Frank Winker, el tío, el inmortal del baloncesto dominicano. Yo quisiera ver, venme narrando. A ver. Este es el jonrón de Sammy cuando es el jonrón que empata con Maguire, el último que dio aquel día histórico, cuando ya nos paramos y WGN enfoca a la transmisión dominicana por el jonrón 62 de empate, Maguire y Sammy Sosa. El partido tuvo que irse a extra inning para que Sammy diera ese cuadrangular y una vez más la Divina Providencia lo compuso todo para que el país que estaba unido en esa transmisión se hiciera. Estos son trabajos de CDN, para mí muy significativo CDN porque ese proyecto se trajo a este canal de televisión en el año 2000, cuando finalmente después del 99 que hacemos, es 2002 que se trae ese CDN proyecto, como sí, proyecto para traer el para béisbol el de Grandes béisbol. Ligas y la NBA en un momento que los derechos se quedan en un vacío, porque ya Deportes de la Cumbre había vendido y entonces no había nadie y entonces nos llaman para hacerlo. Este es Jesús Sánchez, sancarleño también, de la misma familia de mis tíos y casualmente después el narrador, y Germán Liranzo, que estaba ahí conmigo probablemente. Antiguo periodista dominicano, que después se fue para Florida y vive en Florida. Exacto. El maestro Germán jugaba basquetbol malísimo, era azul. Lo conoce, la comunidad deportiva lo conoce. Exacto. Y ahí está Iván Mieses, cuando en un momento determinado también hacía comentarios y estábamos en la transmisión y venía a ayudar a comentar. Yo le decía a Franchi en el año 83, cuando estuvimos juntos en los Panamericanos y del Caribe, lo mismo que tú dijiste al principio, tienes que meterte en la crónica deportiva porque tu hacer atleta va a pasar y tú le debes a la sociedad el hecho de no perder esa sapiencia. Y ahí comenzamos, hicimos los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 86, hacemos Franchi y yo esa parte. Aquí estoy con Pedro, la mirada mejor, Pedro el Grande. Hay muchas fotos que andan por ahí de cuando me tocaba para todo Estados Unidos hacer cada vez que Pedro ganó Sayón, hacíamos la rueda de prensa aquí, lo hicimos, tú lo recuerdas, Héctor, ahí en Radio Televisión Dominicana, y todas las preguntas venían del extranjero y yo lo coordinaba todo. Este es el momento donde terminamos la cancha de fútbol de la Romana, que estaba dedicado a doña Xiomara Dángel de Menéndez, y ahí está don Papo Menéndez y Federico Félix, en el momento que se hace la inauguración el año pasado del equipo de fútbol de los Delfines y que se remodela todo el estadio de la Romana con el apoyo que había dado el Ministerio Hace 2 años de eso, de ¿no? Deportes. Bueno, el año pasado realmente. El año pasado. Eso es 2018 para el mes que se inauguró el torneo, que ya fue cuando se acabó. Esto es el año 2000, cuando vamos a la serie del Subway, la única serie que pude llevar a mis hijos, porque era la única serie mundial donde no se viajaba.
Y había que, nada más cruzábamos el software de un lado para otro. Las otras eran 2 juegos aquí, coger un avión para aquel lado. Además, muy significativo para nosotros porque es la primera vez en la historia que la República Dominicana, varias cosas me tocaron así, se hacía la transmisión en vivo de una serie mundial para televisión. Entonces, ¿cómo se llaman? Arlene y Ernesto, Arlene y Ernesto Claudio, mi hijo Azar no había nacido todavía. ¿Y qué edad tiene hoy? Ernesto tiene 29 años, Arlene tiene 27, ya son dos ¿Y no te han hombres. dado nietos? Y ahí está Azar, mi hijo más pequeño, que me acompaña con su medalla, ganando también con el equipo de fútbol. No tengo nietos, lamentablemente, ¿Y esa foto? ando buscando. Ese es Arlene ya en la universidad, mis hijos jugaron en NCAA. Fútbol. Los dos en fútbol, en soccer, que fue su pasión. Al vivir en la Romana, pues se enamoraron del fútbol. Hasta el sol de hoy, pues juegan fútbol, hicieron academias. Ernesto jugó el primer torneo profesional que se hizo en la República Dominicana, fue el capitán del equipo de los Delfines antes de irse fuera. Y este es un reportaje que hicieron el periódico Listín Diario y también el periódico Hoy, a los dos cuando estaban los dos jugando en NCAA en Estados Unidos y se juntaron en FIT, la Universidad de Melbourne, donde hoy está el campamento de Washington, en la Florida. Están mis 3 hijos y están compartiendo conmigo ahí un momento hace unos años. Para mí, de mucho orgullo. Tú luces más joven que los hijos. Esos 3, de mucho orgullo. Sí, yo espero ¿Cuál que es el algún día me secreto? pasen. Mira, parece más joven que los hijos. Sí, sí. Eso me lo enseñaste tú, te estoy Dime diciendo. en la línea. Wow. Y no solamente, ahí está cuando hacemos la rueda de prensa, ahí está Jaime David, debe ser el que está ahí con nosotros ahí, Pedro y yo en la televisión dominicana, cuando gana el sayón, los americanos nos llamaban antes, había que tenerlo todo preparado, y la verdad que lo hicimos con un orden extraordinario, porque ya con la experiencia de Estados Unidos y la parte de manejo escénico, los periodistas hacían sus preguntas del extranjero. Estamos hablando del 97, cuando ganó su primer sayón. 97. Jaime David era vicepresidente de la República. Correcto, y fue a acompañarnos ahí en ese 97. Después hubo otro sayón que también tuvimos que hacer con Pedro. Fueron 2 sayón que celebramos desde República Dominicana para él. Y en el año 99 compartimos con él también en aquel año donde el béisbol celebró sus 100 años de béisbol. Esta es pululando por los campos de entrenamiento con Pablo Peguero, campos de entrenamiento que nosotros íbamos, Héctor, en los 80, manejando para Vero Beach, que eso era ir al fin del mundo desde Miami, pero nos metíamos a hacer todas esas entrevistas en parte de la experiencia que tenemos cuando ya yo me involucro con el béisbol y comienzo a narrar con la gran cadena de la calidad. 2 preguntitas. ¿Por qué tú mencionas tanto, reiteradamente, la expresión divina providencia? Porque yo entiendo que Dios, a través de esa divina providencia, junta las cosas para que se den. Es que si no hay nada que gobierna las cosas que pasan, ojalá el hombre poder manejarlo y hacerlo y disponerlo, pero no lo puede disponer, porque si no, tuviéramos mucha gente aquí al lado de nosotros viva, de las que más queremos. Y muchas cosas nos pasan que son una serie de casualidades. Yo he aprendido una cosa que también lo he escuchado otras veces. La gloria es muy difícil de ver. Y muchas veces te pasan cosas malas y después que te pasa la buena, es que tú dices que sin esa consecuencia de cosas adversas, tú no ibas a llegar a ese momento. Pero la gloria no se ve tan fácil. El Señor, la fe sí. Tu vida ha caminado al lado de Dios. Sí, de la creencia. sí. Yo soy también devoto de la Virgen de la Altagracia. Tú no crees mucho en la frase aquella que dice, mientras más trabajo, más suerte tengo. No, yo creo que en vano se afanan los hombres si el Señor no construye la casa. En vano se afanan los hombres si el Señor no construye la casa. Tú varas en el bar, el Señor es el que construye. Eso está muy fino. Está en la Biblia y es parte de la filosofía que uno va viendo. Ya. Acuérdate que yo te dije que trabajé muy cerca siempre de la iglesia, estudié con los exégetas, me fui también a tomar cursos de lo que podía ir aprendiendo para poder llevar las charlas a los muchachos, que al fin y al cabo lo que hacíamos era que trataran de descubrir su vocación para que les fuera bien en la vida, trabajar con la juventud. Por favor, a nivel de titulares, tu actividad empresarial de siempre, que ha financiado tu vida, no necesariamente el deporte, sino tu actividad empresarial privada que ha financiado tu vida, ¿verdad? Le ha dado un toquecito ahí diferente. ¿Qué es lo que tú has hecho empresarialmente en términos privados? No, es completamente diversa. Como te dije, muchas cosas que he encontrado, he sido consultor
de psicología industrial de los bancos. Me tocó, por ejemplo, en los años de entre el 96 y 2000, a través del INCAT, del Instituto de Capacitación Tributaria, entrenar a todos los directores del impuesto sobre la renta, dando esas charlas de planeamiento estratégico con algunos cursos que hicimos. Yo daba las charlas para los peloteros que se iban a Estados Unidos y después organizamos unos cursos que diseñamos para llevarlos a cada una a través del proyecto que se hizo con el Banco BHD. Nosotros hacíamos también el entrenamiento para los peloteros que estaban en las academias de hace muchos años. ¿Qué otra cosa? Para producir dinero, para financiar la vida. Teníamos una empresa para contratar audiovisuales, empresa que... ¿Teníamos o tenemos? Teníamos, porque ya eso ha ido actividades que hemos ido variando de uno para otro. Era importador también, creo. También poníamos de electrodomésticos. De los mismos audiovisuales que se vendían para hacer los proyectos. Pero yo recuerdo que tú traías varios furgones de televisores en blanco y negro para venderlos en el país. No. No. Lo que pasa es que en una ocasión nos tocó hacer todo el censo del año 2000, que se hizo 2002, que se hizo en la República Dominicana. La Teresa ganó un concurso y entonces le pusimos y dimos los entrenamientos a todos los empadronadores. Y ahí hubo que buscar 500 televisores y 500 VHS y se compraron localmente, no se importaron, se le compraron a las empresas dominicanas. Y entonces se colocó esa estación en todo el país al mismo tiempo, las mismas 3 semanas, para poder darle entrenamiento a los empadronadores. Y ahora mismo, en estos momentos, ¿tiene alguna actividad empresarial privada? Sí, hacemos algunas actividades supliendo supermercados con algunos productos, también hacemos uniformes que se hacen deportivos y escolares. O sea, siempre hay algo que tiene que ver con fuera de lo que hacemos también en el deporte. Bueno, creo que voy tratando de hacer con el tiempo cosas que, como te digo, den un paso dentro de la sociedad. ¿Y por qué tú haces eso? La actividad deportiva tuya no rinde frutos. Es una pasión. No produce suficiente. Es una pasión, realmente. Nunca fue un modus para sentarme a decir yo voy a ser deportista. ¿Tú te acuerdas que hacíamos los programas con Johnny Naranjo de Teledeporte? Hicimos muchos programas de deportes antes y después de los Juegos de los años 80 en Santiago. Toda esa parte empresarial, yo pasé por todo eso. Y hacíamos aquí en la capital también, el basquetbolista estrella de la semana que hacía Tío Fran también lo organizaba. O sea, ha habido muchas actividades que colaterales, son colaterales y dentro del mismo deporte, definitivamente. Manuel. Bueno, esto está interesantísimo porque aquí Luis Manuel Cruz pide algo que quizás no lo podemos ayudar, pero yo le voy a agregar al final la pregunta. Si el señor Ernesto podría narrar un tiro de 3 encestado por Michael Jordan. Él lo dice porque él entiende que tú disfrutabas ver más a Michael Jordan jugar que a Hakeem Olajuwon. ¿Qué tú le dices? No, realmente entiendo que no. Yo siempre he disfrutado del que es y el que está y el que es la superestrella. Y lo gozo cuando es Stephen Curry, cuando es LeBron James. Y tengo mis opiniones, obviamente, cuando es el béisbol también. El grande, yo sí le digo a los narradores que para mí, si algo tengo que decirle a ellos es que la estrella es el que está ahí y las cosas que él hace, y lo que usted tiene que hacer es destacarlas, porque si tú quieres destacar las cosas porque eres tú, entonces no va a ser igual. Nicolás Ramos dice, Ernesto, entonces, ¿qué te gusta más narrar? ¿Béisbol o baloncesto? Es una pregunta difícil, cualquiera se va a comerciales, pero definitivamente yo comienzo, como ustedes saben, con el baloncesto para el público, aunque era un narrador desde chiquitico de pelota, porque lo que narrábamos cuando jugábamos con Potalita en el suelo, de que éramos niños de 8 o 9 años, era el béisbol, y como te digo, seguía a todos esos narradores. Después, cuando entro al baloncesto, pues hace un boom grande, porque comenzamos con el baloncesto local, que era de altísima pasión. El baloncesto de Santiago fue una locura, definitivamente, cuando se fue convirtiendo, y lo hicimos prácticamente desde cero. O sea que fue mucha pasión, y después vino la pasión del béisbol. Y la pasión del béisbol ya desde el punto de vista profesional. ¿Comparten? Yo creo que sí, yo creo que lo importante es el momento y el juego, ¿verdad? Y tener esa gracia
de que nosotros hicimos el primer partido, cuando nos vimos, por ejemplo, para narrar un juego de baloncesto por primera vez, que fue en Minnesota, del Juego de Estrellas para República Dominicana, por radio y por televisión principalmente. Eran las primeras señales de televisión que llegaban en vivo. Y vimos desde hacerlo por teléfono hasta cómo fue cambiando la cosa. Y eso fueron cosas pioneras que se hicieron para República Dominicana, que costaban muchos recursos. Son tantos que fíjate que no es tan fácil hacerlo ahora. No todas las transmisiones se van a hacer unas finales como la hacíamos. Franchi y yo nos fuimos en el año 2000 a hacer Indiana contra todo el camino. O sea, llegamos a un sitio, nos movíamos a la otra ciudad, vinimos a Los Ángeles, para Indiana, Los Ángeles, cuando hicimos la primera de Olajuwon contra Shaquille O'Neal, fuimos a Houston. Entonces, prácticamente no era tan fácil y con ese gran esfuerzo para el país lo hicimos. Muy bien, vamos a la pausa. Este es el señor de... ¿Oíste Rubiú? Sí. ¿Rubiú? ¿Quién era Rubiú? Rubiú, como mi padre, el esposo de la hermana mayor de mi papá. Okay. ¿Oíste Rubiú? Pero estaba sentado en la primera transmisión y como era sancarleño, cuando sacaron metido un canal, yo decía, ¡oye, Rubiú! Entonces, la bomba grande de 3, ¿verdad? En el béisbol, swing en blanco, se ponchó, en línea a punto de mate, brillan las estrellas, y batazo grande, se fue. A cada rato, lo que más me ha criticado eso. A cada rato la bola no se iba. No, eso no se va a nada, cállate. Le faltaron dos. A cada le rato. faltaron dos. ¿Cuáles? Michael Jeffrey y Olajuwon. Es que él decía con mucha frecuencia, de que batazo grande, y él le fue para adelante buscando la bola. Sí, diga el cuento entero que estamos en el aire. Pregunta breve, señor Ernesto. Contesta breve, entonces. ¿Cuál es la opinión tuya final sobre el no de Karl Anthony Towns y Al Horford a la selección para el compromiso de China? Son dos situaciones diferentes, la de Al ya como veterano, lo que podrían ser sus últimos años de carrera, y la de Karl muy joven, que definitivamente nosotros no podemos endilgar su dominicanidad, que no sea al hecho de sus apellidos. No creo que él tenga por qué haber sentido el hecho de que tenía que sentirse como dominicano para representar como su bandera. Obligado. No. O sea, que ellos tomaron una decisión correcta para sus intereses. Claro. Para mí, para sus circunstancias. Para más que sus circunstancias. sus circunstancias. Porque ya Alfred cumplió con la selección nacional un tiempo que tuvo que cumplir y se sabe lo que está enfrentando ahora en sus últimos años de carrera. Ok. Hace varios años te introdujiste en el fútbol dominicano de la LDF. ¿Todavía está? No. Ya saliste. No estoy, sí. Ya saliste. ¿Y qué sabor te dejó esa incursión? Lo que las ligas siempre dejan al principio, toda la inmadurez que nosotros habíamos vivido hace tiempo en la República Dominicana cuando comenzamos los torneos de baloncesto, que llegaban hasta un tope y de repente se derrumbaban. Tuviste cómo terminó, lo vivimos en Baloncesto Santiago. Yo creo que las ligas cuando están inmaduras pasan todo ese proceso. A mí no me afectó porque yo sabía que ese era su proceso. Y finalmente, pero entiendo que es consecuencia o lo que necesitan para poder crecer. Si no viene su crisis, no echan para adelante. Hasta el béisbol de Grandes Ligas, la NBA, la NFL, todos los han vivido. Ok, yo pienso que ellos crecerán cuando tengan estadios. Para ti, en tus 40, 50 años en el deporte, porque tú siempre has estado en el deporte, conceptualmente hablando, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué aporte te ha hecho a ti en lo personal el deporte? Toda la familia que he encontrado en el camino y todas las cosas que están, tú eres un ejemplo de eso. Gente con la que hemos convivido, tanto desde el punto de vista de los atletas, cuando vemos los atletas con los que caminamos por todas partes, de Silvarito, Hansen, los cronistas deportivos cuando hicimos aquella liga de softball. Probablemente una de las cosas más lindas que me ha pasado fue el palo que le di a la farándula. Y eso quedó ahí cuando la CD hizo su primer torneo, como si fuéramos relajando, ¿verdad? Y terminamos siendo un trabuco de equipo. Pero esa familiaridad que logramos ahí, tú, Temo, los Boden, ese momento que se vivía no solamente entre nosotros, sino entre nuestras mujeres y los niños. Y vimos esa vida de la familia, es de las cosas más buenas. Y en cada comunidad que he llegado, la Romana, cuando hicimos aquel torneo hace 36 años, que me llevó el Central Romana con Campechano, el torneo de Santiago, los torneos de San Francisco de Macorís que hicimos, todos esos torneos es lo que mejor me ha dejado esto. ¿Hay algo que se puede llamar como los peores momentos o lo peor que te ha pasado en el deporte? Bueno, yo creo que hay momentos, pero citar como uno, como peor, pero siempre hay momentos de sinsabores.
¿verdad? Que uno va encontrando en el camino, que te puede pasar en la profesión porque alguien te tiene una zancadilla o lo que sea, pero básicamente más cosas buenas tapan eso. Algunos dicen que la sociedad dominicana está arrabalizada, que ha ido caminando hacia lo peor. ¿Qué tú opinas? Se ha puesto más grande. Si tú quieres ver la parte más peor de ella, la vas a ver. Si vas a ver la mejor, la vas a ver mejor. Pero nosotros que hemos vivido... En términos generales, ¿qué tú opinas? Yo creo que la sociedad ha avanzado. Ha avanzado. Antes se compraba un pollo en una familia y había que guardarle el alita al más chiquito. Ahora todo el mundo es como un pollo. Y la sociedad tiene grandes supermercados y entran y definitivamente la gente vive una mejor vida. Pero somos más, somos muchos más. Entonces hay de todo. Bien. Nos quedan nada más 2 minutos. Yo le voy a dar gracias, Ernesto, por esta comparecencia de compartir. Hay que buscar 2 horas o 3 en televisión contigo porque es muy difícil. O una serie de esas que están ahora en Netflix y eso. Porque hoy soy el invitado. Muchas veces yo vengo con el saco y corbata tuyo que tú me traes aquí para que invitemos a otros. Y soy parte de la Semana Deportiva. Mira, de las 3 preguntas finales se las voy a dejar a Manuel contigo. Manuel, adelante. Bueno, lo que queremos es que te mantenga en salud, que vuelva a narrar béisbol y que la pases bien de regreso. Pero, hazle un par de preguntas. No lo voy a hacer más porque ya acabó el tiempo. Mira, dice Carlos Díaz que no es posible que tú dures tanto tiempo sin narrar béisbol, que por qué, por Dios. Oye, Carlos Díaz. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? No, que la pase bien, ya esas preguntas no son muy personales.